Hola, mi nombre es Alejandra Espinosa y en este momento seré la moderadora en este debate, que es del grupo uno, que está compuesto por Angie Álava, Andrea Dulcey y la compañera Akane Triago, que en este momento no se presentará con nosotros. Bueno, teniendo en cuenta esto, ahora es importante hacer una pequeña introducción de lo que será lo que se tratará durante el debate, teniendo en cuenta que este debe responder a la pregunta: ¿es necesaria la burocracia? Pero, ¿qué es la burocracia? Es importante iniciar indicando que la burocracia es un sistema de organización. Un sistema de organización conocido en los tipos de denominación racional legal que utilizan los estados para administrarse. Ahora, este tiene ciertas características que lo distinguen y por ende resulta muy particular. Comenzando que la comunicación en este debe ser formal. ¿Pero por qué? Porque el fin de la burocracia es tener procesos estandarizados y el presentar marcos que permitan realizar procesos de forma efectiva y que respondan a un mismo criterio. Entonces, una comunicación formal facilita los registros, que próximamente servirá para la evaluación de los procesos, y además para tener vías estructuradas, que es en lo que se basa la burocracia, el tener estructuras que permitan el avance de los procedimientos. Ahora, como segunda característica tiene el que busca la eficiencia y racionalidad, y además que es impersonal. ¿Por qué es impersonal? Por esta misma búsqueda de eficiencia y racionalidad. Es decir, cuando las personas abordan los problemas de manera impersonales, están más inclinadas a resolver el problema objetivamente sin dejarse llevar por sus opiniones o por cosas así, lo que puede incurrir en muchos casos en formas de deshumanización, pero eso ya se catalogaría como una de las desventajas de la burocracia, de las que se hablarán más adelante. Otra de sus características tendría que hacer que funciona con con la división racional de trabajo. ¿Por qué? Como pueden ver, la burocracia es un sistema complejo y especializado. Esta especialización se obtiene a través de la división de trabajo. Personas que son expertas en un área se dedican a su área exclusivamente y pasan muchos años intentando perfeccionar los procesos que se encuentran en esa área. Y esto dará como resultado una mejora en los procesos administrativos y en este caso en los procesos generales que maneja el Estado. Ahora, otra cosa que va relacionada a este punto es que las personas que ejercen esos cargos que les nombré anteriormente, deben ser especializados. Y por ende, la manera de selección del personal en la meritocracia es disculpen, en la burocracia es la meritocracia. ¿Por qué? Porque con la meritocracia se puede evaluar objetivamente quién es la persona idónea para ostentar un cargo, un problema que presenta actualmente Latinoamérica, ya que en muchos casos los cargos se entregan por amiguismo y no realmente por la especialización o por los estudios que tiene esa persona. Ahora, ¿a qué? ¿Por qué es relevante esto? Porque en la burocracia es importante que exista un cuerpo de profesionales burócratas. En vez de contar solamente con la especialización de la persona, esta tiene que ya convertirse en un círculo cerrado que maneje todos los procesos. Y eso está ligado al siguiente punto, que es una jerarquía extremadamente directa y particular, una jerarquía muy clara. ¿Por qué? Porque todas las personas deben responder al mismo criterio lógico. Es decir, las personas que ejercen cargos de burocráticos necesitan tener una entidad superior, un jefe, que es quien estandariza todos los procesos. Por ejemplo, una persona que trabaja en cierta agencia y ejerce una función debería ser completamente capaz de ir a otra agencia y ejercer el cargo de la misma manera, porque los cargos deben ser exactamente iguales. Esto porque los procesos deben ser todos estandarizados y responden a la misma cadena de mando, donde las personas que trabajan ahí solo responden hasta cierto punto como engranajes de un mismo sistema, pero no tienen realmente una opinión, y esto puede hacer que los procesos tarden más porque necesitan aprobación para todos los procesos que se presenten ahí. No puede ser nada improvisado, sino que debe responder a lo que se indique en la cadena de mando. Ahora, estas características resultan en un sistema que promueve la organización, la racionalidad, la impersonalidad y sobre todo la eficiencia, al menos teóricamente.
Esto nos lleva a lo que vendrían a ser las desventajas del sistema burocrático, comenzando con su rigidez y formalismo comentada por el mismo Weber, que indicaba un problema a la hora de ejercer cargos burocráticos porque se limita la creatividad. Como les dije, nada puede ser improvisado y por ende las personas que ejercen cargos burocráticos necesitan regirse por una normativa específica, igual que las personas que se ven involucradas, que son quienes hacen los trámites. Una persona que va a querer crear una empresa y debe hacer unos trámites burocráticos para obtener su licencia, también está sometida a esos procesos de rigidez y formalismo que en muchos casos pueden ralentizar los procesos debido a esta misma jerarquía, que es otro punto negativo. Como les dije antes, al ser una jerarquía tan marcada y que depende solamente de una persona al fin y al cabo, porque es la norma que va a unificarlo todo, las cosas deben pasar por esa persona y que una sola persona se encargue de administrar tantas cosas hasta cierto punto puede resultar en un problema para la eficacia y la eficiencia de esto. Ahora tenemos también el nepotismo en la aplicación actual, que es lo que pasa normalmente en los países de Latinoamérica, y se limita en otros países, que se viene uno de los ejemplos del video acerca de Nueva Zelanda, porque este tema fue compartido en 4 videos por parte del docente, donde nos explica qué es la burocracia, las características, las consecuencias del exceso de burocracia y el ejemplo de Nueva Zelanda, que es un país que ha disminuido el uso de burocracia drásticamente y así, de acuerdo al informe del Banco Mundial, se ha convertido en uno de los países que funciona mejor porque los cargos se ofrecen de manera meritocrática y cuando el gobierno quiere sacar a un funcionario necesita explicar los motivos públicamente, lo que funciona como una medida disuasoria para querer cometer actos que abusen del sistema. Ahora, ya para iniciar el debate como tal, para hacer esto un poco más dinámico, se presentará una pregunta a los participantes que ellos responderán en un primer lapso de tiempo y luego esto hará que se pueda formular una mejor respuesta a la tercera pregunta, que es la final del debate, la más importante, que es si es necesaria la democracia. La primera pregunta que se le hará a los participantes en este debate es, de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a lo explicado en los videos, ¿cuáles consideran ustedes que son los aspectos positivos de la burocracia? Bien, hay que reconocer que a pesar de las críticas comunes que existen para este sistema, también tiene sus beneficios. La burocracia es a menudo criticada por su lentitud y su complejidad, pero también juega un papel crucial en la administración de la justicia y la preservación de la estabilidad en el Estado de Derecho, aunque es comúnmente percibida como un obstáculo, especialmente desde la perspectiva de la eficiencia. Es esencial reconocer los aspectos que esta burocracia aporta a la sociedad. En primer lugar, esta actúa como un mecanismo fundamental para la implementación y aplicación de las leyes. En un sistema legal complejo es vital contar con una estructura organizativa que garantice la uniformidad y la interpretación y aplicación de las normativas. La burocracia, al establecer procedimientos y protocolos claros, contribuye también a evitar interpretaciones arbitrarias y garantizar una aplicación justa de las leyes. Además, desempeña un papel crucial en la protección de los derechos y las libertades individuales. A través de organismos gubernamentales y administrativos, se monitorea y regula el cumplimiento de los derechos ciudadanos. Esta supervisión constante, aunque a veces percibida como intrusiva, asegura también que las acciones gubernamentales estén alineadas con los principios fundamentales establecidos en la legislación. Otro aspecto positivo de la burocracia radica en su capacidad para proporcionar estabilidad y continuidad en el gobierno, puesto que a través de estructuras jerárquicas y roles claramente definidos, se evitan también los cambios bruscos y las fluctuaciones en la administración pública. Esto resulta crucial para mantener la coherencia en las políticas públicas y asegurar también que las decisiones gubernamentales se tomen de una manera informada y reflexiva. En cuanto al ámbito legal, la burocracia desempeña un papel destacado en la elaboración y la revisión de las leyes.
los expertos en derecho que forman parte de las instituciones burocráticas aportan su experiencia técnica, garantizando la redacción precisa y la coherencia legal. Este proceso contribuye también a la creación de las leyes más robustas y a la adaptación del marco legal a las cambiantes realidades sociales que existen actualmente. Sí puedo decir que, aunque la burocracia es a menudo objeto de crítica, también es esencial reconocer los aspectos positivos que esta conlleva, ya que, como lo dije, actúa como un pilar fundamental en la administración de justicia, garantiza la protección de los derechos individuales, a su vez proporciona estabilidad gubernamental y contribuye también a la creación de leyes precisas y adaptadas, también a través de una comprensión equilibrada y la implementación de mejoras. La burocracia podría seguir siendo un componente esencial en la construcción y preservación de sociedades justas y estables. Perfecto, muchas gracias, compañera. ¿Desean hacerle una réplica o avanzamos con la siguiente pregunta? Bueno, podría preguntar de que si cree que todos esos aspectos positivos se pueden dar siempre o si hay diferentes tipos de burocracia. Hay diferentes. Tipos de burocracia, o sea, si la burocracia se lleva siempre igual en todos los países o no, para que se cumplan todos esos aspectos. Bien, eso, perdón, para que se cumpla qué. Todos los aspectos positivos que nombraste. Bien, yo creo que los aspectos, o sea, sí son fundamentales, pero la aplicación también puede depender de el tipo de burocracia y cómo se la implementa a los distintos gobiernos, porque existen diferentes enfoques y modelos, pero puede variar según también el contexto y la adaptabilidad de la estructura a las necesidades que una sociedad pueda tener. Perfecto, muchas gracias. Eso nos llevaría a la siguiente pregunta, que es, de acuerdo a lo que ustedes consideran, ¿qué problemas puede traer el uso de la burocracia? ¿O creen que es negativo el exceso de esta? En este momento le cederé la palabra a la compañera Andrea Dulce. Es como anteriormente, la burocracia tiene bastantes aspectos positivos, sin embargo, también presenta ciertos inconvenientes o negativos. Por ejemplo, en ocasiones el exceso de reglas o procedimientos pueden causar rigidez, lentitud y falta de actividad al momento de que se quieran tomar las decisiones. Además, también la burocracia puede generar una sensación de desmotivación en los trabajadores al limitar sus opiniones, sus capacidades, por el mismo hecho de hacer solo las partes que le comprometen a cada uno por sus lugares. También otro tono negativo sería que la autoridad recae principalmente sobre una persona, lo cual, por ejemplo, se podría decir, como se dijo en uno de los videos, ejemplo de México, Colombia y Argentina, donde la mayoría de las personas que están en los puestos no son siempre por mérito, sino también son que son familias. Por ejemplo, en ese caso de los tres países que he nombrado, se dijo que más de 500 jueces tenían a sus sobrinos, hijos, suegras, lo cual no es exactamente por esta parte de que sea por méritos. Y uno de los ejemplos que también se dio fue que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, que se decía que era un país con muy poca o sin burocracia, no existía este problema, ya que ellos tenían un procedimiento donde para elegir a las personas, literalmente se hacía que fuese esto por méritos y intervenían más personas, no solo una autoridad, por así mismo decirlo. Ya, el exceso de burocracia es malo, sí, porque esto puede, por ejemplo, limitar lo que es la innovación para generar, por ejemplo, nuevas empresas. Uno de los ejemplos también que se vio en los videos se puso de ejemplo España, que es un país con mucha burocracia, y Nueva Zelanda, que como he nombrado anteriormente, con poca o casi nada.
Entonces se decía que, por ejemplo, España, para crear una empresa se necesitan 7 requisitos, los cuales tardan alrededor de unos 3 días y a su vez gasta más dinero. Mientras que, por ejemplo, en Nueva Zelanda se necesita alrededor de medio día, solo un requisito y por ende también se gasta menos dinero. Entonces, se puede decir que rentabiliza lo que es el proceso de innovación para las personas y a su vez también la generación de lo que es el dinero. Perfecto, muchas gracias. Creo que con esto podemos pasar a lo que sería la tercera pregunta del debate, que es alrededor de lo que gira todo este tema, y es, ¿ustedes consideran que es necesaria la burocracia? Bueno, no sé, alzamos la mano. Claro, por favor, alce la mano quien quiere participar. Ya, bueno, yo pienso que la burocracia sí es igualmente importante. Y por ejemplo, en un caso lo podríamos ver en las empresas privadas. Ejemplo, digamos que yo veo que mi empresa está decayendo y si yo no tengo este proceso, normas, un orden más establecido, no podría poder ver de dónde viene eso. En cambio, gracias a la burocracia, podría, ya que se lleva un registro que sí, ya muchos papeles muchas veces, podría ver cuál es el problema y de pronto solucionarlo. Ahora, lo que sí es malo es un exceso de burocracia, pero sin embargo, la burocracia sí pienso que en su medida y equilibradamente debería estar presente. Bien, como yo lo mencioné, la burocracia, si bien es cierto, es objeto de crítica, tanto como lo menciona mi compañera, por su rigidez y lentitud, pero desempeña un papel esencial en la sociedad moderna, porque es una red compleja de conocimientos y estructuras que actúan como el sistema nervioso central que permite la administración también eficiente de instituciones gubernamentales y organizaciones en general, puesto que facilita la implementación de políticas y legislación, sirve como el vehículo a través del cual las decisiones políticas se traducen a acciones tangibles. Sin esta estructura, hay que decir que la ejecución coherente de las políticas gubernamentales sería una tarea bastante difícil, sino, por no decir imposible. Además, también garantiza la consistencia y equidad en la aplicación de las leyes y las regulaciones, estableciendo los procedimientos estandarizados y las reglas claras, que también contribuye a prevenir la interpretación arbitraria y a su vez asegura que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa ante la ley. La estabilidad gubernamental también es un beneficio que se deriva de la burocracia, estableciendo una estructura jerárquica y roles claramente definidos, que a su vez evita cambios bruscos en la administración pública. Podemos decir que no solamente es un medio de implementación, sino que también un centro de conocimiento. En cuanto a la eficiencia de los recursos, establece los procedimientos para la asignación y supervisión de fondos públicos, que contribuye a prevenir las malversaciones y asegura el uso adecuado de los recursos gubernamentales, promoviendo también la eficiencia en la gestión de los bienes públicos. En cuanto a esto, a pesar de tus beneficios, también hay que abordar los desafíos asociados a la burocracia, como lo mencionó mi compañera, la rigidez y la longitud. Pero la tecnología moderna y las prácticas de gestión innovadoras ofrecen oportunidades para optimizar la burocracia, haciéndola también más ágil y receptiva a los cambios. En lugar de eliminarla, yo creo que la clave está en reformarla para que continúe cumpliendo su propósito esencial, el cual es servir al bienestar y la equidad de la sociedad moderna. Perfecto, muchas gracias por su entrevista. La compañera Andrea, ¿le gustaría hacer algún comentario? Yo pienso que es verdad todo lo que dijo mi compañera. Como habíamos dicho anteriormente, definitivamente la burocracia tiene varios aspectos positivos y mientras que se adecue a una manera que sea un poco más flexible, se podría decir, es importante igualmente fomentar
una cultura organizativa que valore la eficiencia sin descuidar la flexibilidad y la adaptación a los cambios. Sé que ambas mantienen una postura que consideran a la burocracia hasta cierto punto positiva. Sí, y yo creo que, o sea, es importante destacar la pregunta a la que me hizo mi compañera antes, que si bien es cierto, yo me mantengo en la postura de que la considero positiva, solo que hay que reformarla, pero también hay que ser realistas que la efectividad de los aspectos positivos de la burocracia también depende de cómo se diseñe e implemente en las distintas sociedades. Y si bien es cierto, hay diferentes tipos de burocracia, pero que pueden influir en su aplicabilidad y éxito en distintos contextos. Sí, es verdad, también habíamos visto en uno de los videos también que se mostró que la burocracia no es igual en todos los países, sino que hay diferentes niveles. Y de hecho, por eso también se dan los ejemplos de para emprender, donde España se encontraba en uno de los países con más requisitos y Nueva Zelanda con menos, pero también habían otros países intermedios. Y también, por ejemplo, uno de los aspectos que nombré antes, de que, bueno, a veces suele haber de que se escoge a las personas por familiaridad y todo, pero sin embargo, no es como que exista un nivel de que a más burocracia, menos corrupción o viceversa, sino que en sí depende de cómo cada país maneje el nivel de burocracia. Perfecto, muchas gracias. ¿Les gustaría añadir algo más? Ok, con esto me parece que ya podemos dar un cierre al debate, no sin antes recapitular un poco los puntos que fueron tratados de él. Comenzando primero con que la burocracia sí tiene ventajas que permiten estandarizar principalmente procesos, como decía la compañera Angie, que puede unificar la manera en que se tratan a las personas y que además puede significar una manera lógica de administrar un Estado. Sin embargo, también puede tener puntos negativos, como decía la compañera Andrea, y esto sucede cuando hay un exceso de burocracia, es decir, que teniendo en cuenta las opiniones de mis compañeros también, no, el problema no es la burocracia, sino el exceso de esta. Así que recurrir a una cultura que tenga cero uso de burocracia tampoco sería efectivo, lo que nos lleva al tercer punto de si es necesaria la burocracia. De acuerdo a lo debatido en esta presentación, se concluye que sí, es necesaria la burocracia. También hay que hacer una distinción entre lo que es la palabra necesaria, porque cuando hablamos de burocracia nos referimos a un sistema que guarda, que es específico, que requiere muchas cosas y requisitos y va ampliando su normativa y es unificado, como se dijo anteriormente. Y es siempre necesario que un gobierno presente una regularidad y, como dijo la compañera Angie, que todas las leyes se apliquen de forma igual para las personas. Es decir, que haya un criterio único, un criterio lógico que permita regular la actividad de los procesos administrativos. Creo que esto es lo que se podría concluir a partir de este debate, además de lo que dijo la compañera Andrea, que es muy cierto acerca de los ejemplos de países que presentó. Si bien es cierto que la burocracia ha representado problemas en países como España, considerando la palabra problemas, que el país se presenta en una desventaja frente a otros como Nueva Zelanda, que tiene menos burocracia, es importante resaltar que España, por lo menos, y igualmente maneja un muy buen sistema administrativo. Y el que otro que no tenga burocracia mejor no significa que la burocracia sea algo malo para el país. Sin embargo, el asunto es evitar los excesos para así que se presente un sistema regular, sin embargo, también que admita la creatividad, como decía el video donde se explicaba la postura de Weber, que decía que una de las limitaciones de la burocracia podría ser que limita la, las actividades de las personas, es decir, que es estricta, sin embargo, hay que presentar soluciones creativas a esto. Y me parece que ya teniendo en cuenta esto, se puede dar fin a este debate. Muchas gracias a los participantes por haberse presentado y
En general, muchas gracias.